nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, la primera sesión, creo, creemos. Segundo capítulo, Dios al encuentro del hombre. En el artículo tercero, la Sagrada Escritura. En este artículo 3, el Catecismo va a dedicar 33 números a desarrollar este tema. Hoy estamos en el tercer apartado, donde dedicaremos 4 números, del número 115 al número 117, al tema que tiene como título El sentido de la Escritura. Número 115 del Catecismo dice: según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura: el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los 4 sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la Iglesia. Muy bien, queridos amigos, este número 115 del Catecismo, aunque usa un par de palabras técnicas que iremos explicando en nuestra catequesis el día de hoy, lo que nos quiere decir es que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, es palabra de Dios. Pero el hecho de que la reconozcamos como palabra de Dios, eso no quiere decir que no tengamos que profundizar en ella, distinguiendo diferentes aspectos que nos vamos a encontrar. ¿No sería correcto que ese respeto tan grande que nos merece la palabra de Dios, eso nos impidiera en algún momento discernir lo que hay dentro de esa palabra de Dios? ¿Y qué es lo que hay dentro de esa palabra de Dios? Hay, primero, un sentido literal. Segundo, hay un sentido espiritual. Y este sentido espiritual, el Catecismo nos lo va a explicar en el sentido alegórico, en el sentido moral y en el sentido anagógico. Este tipo de distinciones, queridos amigos, ¿no?, lejos de ser poco respetuosos de la palabra de Dios, es todo lo contrario. Nos permite respetarla en mayor profundidad y de alguna manera, porque es palabra de Dios, profundizar en ella, pero al mismo tiempo lo que queremos hacer es descubrir su sentido más profundo. Estudiar la Sagrada Escritura, meterse a fondo en ella, no es para que el hombre se proyecte a sí mismo, sino para descubrir el sentido más profundo. Y cuando hablamos de sentidos, vemos entonces cómo el Catecismo nos presenta 2 sentidos: sentido literal y sentido espiritual. Y el sentido espiritual nos va a presentar 3 sentidos. Número 116 del Catecismo nos explica el sentido literal. Dice: es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Este sentido literal se funda en ¿qué quiere decir este texto para desde el punto de vista del autor que lo escribió? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué significaba para el autor que lo escribió este texto en concreto?
Por lo tanto, queridos amigos, conocer el contexto histórico, el contexto cultural, la significación bíblica que tenían esos términos que se han utilizado, etcétera, etcétera, supone ir a aquel tiempo, con todos los medios que supone para hacer esto, ¿no? Comprender el sentido literal de lo que quiso decir. Para hacer esto, la Iglesia ha desarrollado un método, ¿no?, en el estudio de la Sagrada Escritura que se le conoce como el método histórico crítico. Esto nos ayuda como una herramienta, ¿no?, a descubrir el sentido literal de la Sagrada Escritura. Y la Iglesia ha asumido este método en sus estudios y se ha valido de todas las aportaciones que esto le pueda tener. Fíjese que hemos dicho al inicio, vamos a profundizar en la Sagrada Escritura, no como una interpretación personal de cada uno, sino de una manera seria. Para esto está este método histórico crítico que nos va a ayudar, ¿no? Se investiga en este método el alcance histórico del texto y procura discernir, ¿no?, qué procesos históricos hubo en la construcción de ese texto. Este método viene como a decir, por ejemplo, miren, en este texto del Evangelio pueden llegar a distinguir como una tradición oral que luego fue recogida. Pero también es muy posible que este texto del Evangelio haya sido también un himno litúrgico, ¿no?, que se rezaba en la primera comunidad. Y uno se pregunta, pero ¿y por qué me dice eso? ¿Por qué lo deduce? ¿No? Y entonces nos explican que por las palabras que ellos cantaban, o por una palabra que se utilizó. O podemos ver cómo ese texto tiene una cierta rima, ¿no? Además, muy posiblemente está traducido del arameo, aunque posiblemente pueda estar en griego. Además, nos puede decir que el texto está hecho de un modo poético, etcétera, 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 ¿no? Este tipo de análisis que la Iglesia nos propone como seguridad en el estudio de la Sagrada Escritura, hay una crítica textual muy productiva. Se reconstruye el texto original, se hace con criterios geográficos, con estilo literario, con estilo morfológico, sintáctico, semántico, ¿no? Es decir, en el estudio de la Sagrada Escritura están todos estos elementos compuestos como unos instrumentos que se tienen para poder llegar a una interpretación correcta de un texto. Fíjese que no es yo abro la Biblia y a ver qué me dice. No. Si algo tienen los católicos seguridad, es que la interpretación que se hace de la Biblia es correcta por toda esta cantidad de elementos y de instrumentos y de herramientas que tenemos, y que la Iglesia en 2000 años ha ido desarrollando y ha ido estudiando y ha ido perfeccionando. Geografía, textos originales, estilo literario, morfología, sintáctica, semántica. Tenemos todo. Como también se podría estudiar cualquier otra cosa. Esto no se hizo solo para la Biblia. No se hizo solo para estudiar la palabra de Dios. También este método se aplica a los libros antiguos, ¿no? A los libros de Aristóteles, de Platón, a la liturgia antigua. Y se le puede aplicar este método histórico para conocer el sentido literal de lo que esos autores, como Aristóteles, Platón, Séneca y cualquiera de ellos, quiso haber escrito y dicho. Por lo tanto, queridos amigos, existe, ¿no?, una crítica literaria que verifica la coherencia interna del texto que estamos leyendo. También hay una crítica de los géneros que procura determinar qué género literario es el que se ha usado. Y hay formas, ¿no?, de expresarse en el tiempo. Y eso
se tiene que descubrir en los textos de la Sagrada Escritura para poder entender su sentido. También hay una crítica de las traducciones, dado que en la antigüedad pues no habían fotocopiadoras, todo tenía que ser pasado a escrito, las copias eran a mano de los textos. Y en esas copias a mano, sin duda alguna, pudieron haber pequeñas diferencias entre una copia y otra de cómo se traducía el texto. En el fondo es una crítica quizás a la redacción, ¿no? Donde se estudia qué modificación pudo haber habido en ese texto. ¿Por qué Lucas lo dijo con un énfasis mayor que el que puso Mateo, ¿no? ¿O por qué Mateo silenció un hecho y Juan lo desarrolla? Todo eso es parte del estudio de la Sagrada Escritura. Y este estudio es un estudio muy actual y muy apasionante. Por lo tanto, todos los estudios de la palabra de Dios, no se comete ningún tipo de ofensa a la Sagrada Escritura al hacerlo, sino todo lo contrario. Ver cómo entendemos la Sagrada Escritura a la luz de la unidad del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, a la luz de los santos padres, y que gracias a ellos hoy podemos interpretar mejor la Sagrada Escritura, porque nos beneficiamos de toda esa exégesis canónica de la Iglesia. Es un regalo para nosotros lo que la Iglesia ha hecho en esta interpretación constante de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, queridos amigos, ¿no? Si uno ahora pretende, como muchos protestantes hacen, ¿no? Si uno ahora pretende prescindir de todo esto, de 2000 años de caminar en esta interpretación y con todos los elementos que la Iglesia ha utilizado y desarrollado para una mejor comprensión de la Escritura, si uno prescinde, si uno tira a la basura todo eso, para yo pretender interpretar la Sagrada Escritura solo, lo que estamos haciendo es empobreciendo la riqueza de la palabra de Dios. Esto es importante. Y esto, cuando abra la puerta al protestante que le está tocando, hay que decírselo. Los protestantes interpretan solos la Escritura, obviando todo este proceso. Y por eso, lastimosamente, no todos, muchos de ellos, solo dicen y repiten lo mismo sobre pretexto de interpretar literalmente según su propio criterio de interpretación. Y esto es un terrible error, porque ¿quién eres tú solo para decirme que tu interpretación es la interpretación correcta de la palabra de Dios? Algunos que son bastante atrevidos dicen: es que Dios me lo dijo a mí. Ah, ¿te lo dijo a ti solo? Muy interesante. Ahora nos preguntamos, los católicos creemos en los evangelios y en los eventos en ellos narrados por inspiración divina, por el hecho que el método de estudio nos lleve más a fondo de la comprensión. Nosotros creemos en ese texto, aún si todavía no fuera interpretado con toda la ciencia posible en este momento. Los católicos creeríamos en él. ¿Por qué? Porque nuestra fe tampoco está dependiendo de que nos lo compruebe un método o cualquier otro método. Creemos en el hecho. Lo que sucede es que cuando la ciencia nos ayuda a que ese hecho que ya creemos sea mejor comprobado, sea mejor asimilado, sin duda alguna ayuda a mi fe. Pero yo ya lo creía. El católico no necesita que se lo comprueben, ya lo cree. Nosotros creemos en la Sagrada Escritura desde mucho antes de que estos buenos argumentos de la ciencia
de que estos buenos argumentos de los métodos científicos nos hayan regalado todos estos estudios geniales de aproximación a la comprensión de la palabra de Dios. Antes de eso, nosotros creíamos. Continúa el catecismo diciendo que después de haber hablado del sentido literal del texto, ¿qué fue lo que quiso el autor decir cuando escribió? Y desde ese punto de vista, el método histórico crítico nos ayuda como un instrumento de cómo podemos llegar a conocer cuál fue ese hecho histórico en sí mismo, desligándolo de otras interpretaciones personales o de los añadidos o del comentario de algún autor o de otro autor, ¿no? O de las proyecciones litúrgicas. Intentar descifrar cuáles fueron exactamente las palabras de Jesús, etcétera, etcétera, ¿no? Después de ese sentido literal, después de ese descubrimiento de lo que realmente fue, entonces la Iglesia nos propone un paso más y nos habla del sentido espiritual. Número 117 del Catecismo nos explica el sentido espiritual y dice: gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. Estamos, queridos amigos, hablando de un sentido espiritual que se añade, no lo niega, sino que se añade al sentido literal. El sentido, primero, como lo explica el catecismo, le llama el sentido alegórico. ¿Qué significa esto, no? Dice el catecismo: podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. Sentido alegórico es una comprensión más profunda refiriendo a Cristo. Por ejemplo, ¿no? Lo nombró el catecismo. El paso del Mar Rojo, ¿no? Se habla de que el ejército egipcio quedó enterrado, ¿no? En las aguas del Mar Rojo. Y del Mar Rojo, sin embargo, salió un pueblo, el pueblo de Israel. Y hacer esta aplicación a Cristo. Que Cristo, cuando es enterrado también en la imagen del hombre viejo que muere y el hombre nuevo que resucita a una vida nueva, y también del bautismo. Porque al sumergirse en las aguas bautismales, queda sumergido el hombre viejo y al salir de esa agua renace el hombre nuevo. Esto no es una especie de interpretación caprichosa de la Iglesia, no lo es. Fijémonos, esta es una interpretación a la luz a la que el Espíritu Santo ha llevado a la Iglesia, ¿no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y cómo se conecta ese sentido alegórico para poder comprender, profundizar todos los eventos de la Sagrada Escritura, refiriendo siempre a Jesucristo. Es decir, ¿no? La primera comunidad cristiana y toda la tradición católica ha ido entendiendo en los pasajes del Antiguo Testamento a la luz alegórica a Jesucristo. No quiere decir, queridos amigos, que este sentido alegórico sea el único, pero también existe esta interpretación en el sentido de que Cristo es la plenitud de toda la Sagrada Escritura. Este sentido alegórico es el que se descubre cuando en la letra se descubre el misterio de Cristo.
Es decir, detrás de la letra descubro un misterio que estaba escondido. Para poder descubrir ese misterio que estaba escondido detrás de la letra, necesito que me ayuden. Y por eso la iglesia está ahí para eso. 1 Corintios 10, 1, 2. Decía San Pablo: no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés, por la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Incluso Jesucristo mismo, ¿no?, recurre también a la alegoría. No es que la iglesia se haya inventado este género alegórico, no. Es que los mismos textos del Evangelio nos muestran cómo San Pablo, cómo Jesucristo, cómo otros han recurrido a esta alegoría. Segundo sentido, dentro del sentido espiritual, es el sentido moral. Dice el catecismo, ¿no? Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. Además de darnos una catequesis, deben de ser instruidos para nuestra instrucción. Por ejemplo, 1 Corintios 10, 9, 11. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron víctimas de las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron bajo el exterminador. Todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Aquí San Pablo se está refiriendo a cómo Israel, en ese momento que estaba saliendo de Egipto, cayó también en la tentación de murmurar contra Moisés, de murmurar contra Yahvé. Y Yahvé les mandó aquellas serpientes que les mordían. Y entonces después pidió también que fueran protegidos contra ellos. Cuenta la Sagrada Escritura que Yahvé le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, que la levara en un palo, y aquellos que la miraran con fe, que miraran esa serpiente de bronce con fe, todos los que habían sido mordidos y la miraran quedarían sanados. Este texto muchos hermanos protestantes lo sacan de la Biblia, ¿cierto? Todo el que mire la serpiente de bronce con fe quedaría sanado. Una imagen. Por lo tanto, no murmuréis. Fijémonos cómo en el Antiguo Testamento Yahvé mandó un castigo a los que murmuraban. Hace una aplicación moral, además del sentido alegórico, ¿no?, que es comprender las cosas teniendo a Cristo como el modelo único. También hay una aplicación moral. Porque si fuera la única interpretación, toda la Sagrada Escritura sería una concepción netamente moralista. Hay una aplicación alegórica y moral. Pero cuidado aquí, queridos amigos. Aunque nosotros no caigamos en cuestiones de moralismos, la Biblia sí que tiene aplicaciones morales. Por ejemplo, la de la confianza en Yahvé, fiarse de Yahvé y no adorar el becerro de oro. Ese becerro de oro que también tiene un sentido, ¿no?, esa tendencia materialista que nosotros tenemos. En cuanto que no vemos a Yahvé, porque es invisible para nosotros y nos cuesta más adorar a un Dios invisible, enseguida tendemos a hacernos uno de oro.
como no vemos a Dios invisible, hagámonos uno visible. Y construyen enseguida un becerro y le adoran. Y aquí hay una aplicación moral. Aunque tú no veas a Dios, le rindes adoración y culto a ese Dios invisible. Es decir, estamos llamados a adorar a Dios en espíritu y en verdad, para no ser idólatras ya, para no irnos corriendo en aquello que es tocable, ¿no? En aquel materialismo tremendo al cual los hombres vamos eufóricamente corriendo hacia. Esta es una aplicación moral válida que nos puede ayudar a todos. Y el tercer sentido es el sentido anagógico. La palabra anagógico quizás es un poco menos acostumbrada a escucharse, pero es como conducir hacia. Dice el catecismo: podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce, en griego es anagoge, ¿no?, hacia nuestra patria. Así la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. Esta palabra anagógico, ¿no?, que nos conduce a, o que nos remite a. Y nos hace referencia el catecismo al libro del Apocalipsis 21:1. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. O Apocalipsis 22:5. Noche ya no habrá. No tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Esta iglesia en la tierra es el signo de la Jerusalén del cielo. Todo nos tiene que conducir hacia la vida eterna. Todo lo que en esta vida vemos tiene que ser una sombra de la eternidad. Todo lo que hagamos en esta vida tendrá un eco en la eternidad que nos espera. La propia iglesia, ¿no?, en la que estamos integrados es como el inicio de la comunidad de los salvados en el cielo. Y eso lo logramos no solamente por la sangre derramada de Jesucristo, sino por la práctica frecuente de los sacramentos, con la adquisición frecuente de la gracia, en el bautismo, pero especialmente en la penitencia, en la confesión, en el perdón de los pecados y en la Eucaristía. Para eso Jesús estableció los 7 sacramentos en la iglesia, inicio de la comunidad de los salvados en el cielo. Es verdad que las realidades y los acontecimientos en su significación de eternidad son muy interesantes, pero todo lo que nos conduzca hacia la patria del cielo, ese es el sentido anagógico. Todo lo que nos conduzca y nos lleve a nuestra patria. Es un recordatorio, queridos amigos, de que nuestra meta no está en este mundo, sino que vamos camino de la eternidad. Vamos hacia Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Vi la ciudad nueva, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa que se adorna para su esposo. Y oí una gran voz que decía: He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos. Ellos serán su pueblo,
y Dios con ellos, será su Dios y enjugará toda lágrima. Es decir, es como una evocación de que todos nuestros esfuerzos, sufrimientos, afanes, pues nos están preparando para el encuentro en la Jerusalén celestial. Por lo tanto, queridos amigos, ¿no? El sentido espiritual de la palabra de Dios que se añade al sentido literal de la palabra no se contrapone uno al otro, se complementa. No niega el sentido espiritual el sentido literal, ni el sentido literal niega el sentido espiritual. Es el sentido alegórico, que es entenderlo todo viendo en Cristo el cumplimiento de la Sagrada Escritura. Es el sentido moral, que las lecciones morales que me da a mí esa palabra de Dios para que yo viva santamente mi vida. Y es ese sentido anagógico, que es el cómo la Escritura me va llevando y me dispone para que yo ponga mi corazón en el cielo. Todo esto es lo que la Iglesia nos enseña de cómo es que se interpreta la Sagrada Escritura. Todo esto completa, ¿no? Nos da la oportunidad, ¿no?, de creer en que esa interpretación que la Iglesia hace de la Sagrada Escritura es completamente correcta, ¿no? Sentido literal, sentido espiritual. Y continúa el catecismo diciendo, número 118. Un dístico medieval resume la significación de los 4 sentidos. Dice, la letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, el sentido moral lo que has de hacer, y la anagogía a dónde has de tender. Dice ahí en el número 118, ¿no?, que nos lleva a recordar estos 2 sentidos de la Escritura, sentido literal y sentido espiritual. La palabra dístico, que usa el catecismo en el número 118, significa refrán, ¿no? Un dístico es como un refrán, y se usaba mucho, ¿no?, para memorizar. Cuando se estudiaba un tema, después se daba un dístico, es como una regla para memorizar un resumen de lo aprendido. La letra enseña los hechos, sentido literal. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿No? Por ejemplo, Moisés fue con el faraón y le dijo que liberara a su pueblo. Y luego Moisés se llevó al pueblo por el desierto con la esperanza de la tierra prometida. Eso sucedió. La alegoría, lo que has de creer. El sentido espiritual alegórico. Y entonces dice, y aquello que aconteció, Dios envió a Moisés para liberarlos de Egipto, de esa esclavitud. Y esa era una prefiguración de cómo Dios también envió a Jesucristo para liberarte a ti, para liberarte de tu esclavitud, de tus pecados. Y Moisés no era sino una alegoría, una imagen de Cristo que te viene a liberar a ti de tu esclavitud. El sentido moral, ¿qué es lo que has de hacer? Por lo tanto, yo debo de esforzarme por liberarme de la esclavitud. Porque también existe el pasaje donde algunos israelitas se quejaban a Moisés y le decían, ¿por qué nos has hecho salir de Egipto para estar aquí en este desierto sufriendo y muriendo? Por lo menos en Egipto comíamos cebollas. En cambio aquí sufrimos más. Era mejor habernos quedado de esclavos. A veces nos ocurre esto. Y tiene que la Escritura
en una sana interpretación como la Iglesia nos lo propone, darle a esto su sentido. A veces nos ocurre, queremos que Dios nos libere, pero para liberarnos de nuestros pecados hay que luchar. Entonces a veces tenemos nostalgia de las cebollas de Egipto y entonces miramos hacia atrás y nos preguntamos, ¿no estaba mejor yo antes cuando vivía mi vida de pecado? ¿No estaba mejor yo antes? ¿No estaba más cómodo sin nada que me hiciera conciencia? Y miramos para atrás y nos dan ganas de regresar a las cebollas de Egipto, ¿no? La comodidad, los malos hábitos, la pereza, el menor esfuerzo, etcétera, etcétera. Y hay que darle ese sentido moral a esa liberación. Y la anagogía es ¿a dónde has de tender? Yo lucho y peregrino hacia la tierra prometida. Hoy esclavo en Egipto, pero mañana libre en Jerusalén. Y mi meta es el cielo. Y cualquier otra meta sería equivocada. Sería un error que yo en el desierto me olvide a dónde voy. Yo voy es para la Jerusalén celestial. Yo voy es para el cielo. Y esto me lo da a entender esta anagogía del sentido espiritual de la Sagrada Escritura. Esta pequeña enseñanza de los 4 sentidos de la Escritura, que además es, queridos amigos, como dice el número del catecismo medieval, que además es de la Edad Media, hoy, 1000 años después, la podemos aplicar perfectamente a cualquier texto de la palabra de Dios. La letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, el sentido moral lo que has de hacer y la anagogía a dónde has de tender. Y termina nuestra catequesis de hoy con el número 119. Dice, a los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando, y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura. De modo que mediante un cuidadoso estudio para madurar el juicio de la Iglesia, todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Es decir, que a los estudios de la Sagrada Escritura les toca, a los estudiosos de la Sagrada Escritura les toca aplicar estos criterios, poniendo siempre su interpretación al discernimiento de la Iglesia. Es decir, no haciendo un estudio al margen de la Iglesia, sino iluminada siempre por la Iglesia, por el magisterio de la Iglesia. Y termina este número del catecismo con una frase hermosa de San Agustín. No creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica, decía San Agustín. Es decir, que un estudioso de la Sagrada Escritura no cree en ella únicamente por los descubrimientos que él ha hecho, sino que en el fondo es la Iglesia la que le ayuda a creer. Ese estudioso, ese exégeta, ese hermeneuta, que se ha puesto a estudiar seriamente un texto, ¿por qué sabe él que ese texto es palabra de Dios? ¿Por qué lo sabe? Lo sabe porque la autoridad de la Iglesia se lo ha dicho, porque la tradición de la Iglesia lo ha distinguido de otros que no son libros inspirados. Y luego la exégesis no puede hacerse al margen de esta tradición de la Iglesia. Por lo tanto, queridos amigos, es importante para la vida y para la misión de la Iglesia, para el futuro de la fe, es importantísimo que el estudio de la Sagrada Escritura siempre sea completo, en su sentido literal y en su sentido espiritual.